La historia de Venezuela como república se remonta a 1830, después de la separación de la Gran Colombia. En este material audiovisual nos enfocaremos desde la mitad del siglo XIX hasta el gomecismo. Dicho esto, la Guerra Federal será nuestro punto de partida. La Guerra Federal fue desarrollada entre 1859 y 1863. Es llamada la Guerra Larga o Guerra de los 5 años. Fue un conflicto civil y político con repercusiones bélicas. Se considera como producto de la Guerra de Independencia de Venezuela, por las promesas incumplidas o a medio cumplir. A los soldados que participaron en la independencia se les ofrecieron tierras para desarrollar sus actividades económicas. A través de préstamos, los nuevos hacendados pudieron desarrollar su economía, pero en 1841 el Estado tomó un carácter intervencionista con respecto a los préstamos. En 1859, el comandante Tirso Salavarría se apodera de un cargamento de armas, ocupa el cuartel de Coro y lanza el grito de la Federación. Este establecía que se aproximaba un gobierno federal de hombres libres. Este hito marca el inicio de la Guerra Federal. Zamora es nombrado jefe de operaciones en el frente occidental. El bando federal basó su estrategia bélica en guerrillas, con el fin de debilitar las fuerzas conservadoras del gobierno de Castro. Zamora aprendió las luchas con guerrillas del indio Rangel, un indígena que estuvo en la Guerra de Independencia. Sin embargo, esto no quiere decir que no hubo grandes combates a cielos abiertos. Hubo principalmente 3 grandes batallas. La primera de ellas es la Batalla de Santa Inés. Las tropas conservadoras son vencidas por el bando federal. Las trincheras y la estrategia de retroceso fueron claves para la victoria de los federales. Luego tenemos el asedio de San Carlos, batalla en la cual Zamora es asesinado por una bala. Finalmente tenemos la batalla de Coplé. Las tropas federalistas son derrotadas. Esto debido a que Juan Crisóstomo Falcón adopta el mando sin contar con liderazgo ni carisma como lo tenía Zamora. La Guerra Federal dejó como consecuencia alrededor de 200.000 muertos, la destrucción y abandono de los campos. Entró en vigor la Constitución Federal de 1864, donde se instaura la federación y se divide el país en estados. La nación se endeudó con solicitudes de préstamos al exterior para tratar de solucionar los problemas prioritarios. Sin embargo, esto empeoró la situación. Se abolió la pena de muerte y se multiplicó el caudillismo de carácter militar. Al finalizar la guerra, se transformaron en jefes políticos y dueños de tierras. Luego de esta guerra, el panorama político cambió al liberalismo amarillo. Duró 3 décadas en las que 10 presidentes identificados con el guzmancismo ejercieron la presidencia del país. Una de las características más relevantes de este periodo corresponde a los notables desarrollos que experimentó el país, sobre todo en los ámbitos económico e institucional. El liberalismo amarillo ocurrió entre 1870 y 1899. Guzmán Blanco fue el primer presidente de este periodo. Cuando se retiró del ámbito político, comenzaron a surgir desequilibrios, que derivaron en la caída de la hegemonía guzmancista para dar paso a la presidencia del andino Cipriano Castro. Antonio Guzmán Blanco impulsó un proyecto de modernización del país. El guzmanato comprende 3 lapsos: el septenio de 1870 a 1877, el quinquenio de 1879 a 1884 y la aclamación o bienio de 1886 a 1887. Antonio Guzmán Blanco, como gobernante, se propuso consolidar la administración y el control político-social sobre la población en un periodo de adelantos. En el septenio, Guzmán Blanco buscaba el reconocimiento de los caudillos regionales. Durante este periodo se dan iniciativas orientadas a la modernización de la sociedad, el gobierno y el Estado venezolano. La ciudad de Caracas la quieren convertir en un espacio urbano que tenga características similares a las principales ciudades europeas. Las obras que se llevan a cabo a partir de 1870 son acueductos, cementerios, plazas, paseos, bulevares, puentes, mataderos, mercados públicos, edificaciones destinadas al funcionamiento de los poderes públicos, carreteras, ferrocarriles, cloacas, alcantarillados, distribución de agua, reparación de calles, rellenos de pantanos, establecimiento de servicio de aseo urbano y una serie de reglamentos sobre higiene pública y privada. El 27 de junio de 1870 se emitió el Decreto de Instrucción Primaria Pública, Gratuita y Obligatoria, significando una transformación en el sistema educativo del país. En
En el quinquenio, que fue el periodo entre 1879 y 1884, se lleva a cabo la reforma constitucional el 4 de abril de 1881, en donde la República de Venezuela queda dividida en 9 estados. Se crea un Consejo Federal conformado por un diputado y un senador por estado, siendo este consejo el que elija al presidente de la República, quedando eliminado el voto directo. Se mantiene el periodo bienal y se establece la no reelección inmediata del presidente y de los integrantes del consejo. En esos años también se dedicó a la modernización del país, estimuló la creación del sistema de líneas de telégrafos, así como la construcción de vías férreas. Se iniciaron las vías Valencia-Puerto Cabello y Caracas-La Guaira. En la aclamación, que fue el periodo entre 1886 y 1888, su tercer periodo presidencial, continuó la construcción de vías férreas, así como también los negocios del Estado en los que participaba Guzmán Blanco. Su fortuna personal iba incrementando. En esta última presidencia, Venezuela rompe relaciones con Inglaterra debido a la invasión del territorio Esequibo por parte de la Guayana Británica. Los siguientes gobiernos estarían caracterizados por revoluciones y alzamientos militares, como la Revolución Legalista de Raimundo Andueza o la rebelión de Joaquín Crespo en 1892. La Revolución Liberal Restauradora, también conocida como la Invasión de los 60, tuvo como su principal objetivo derrocar el gobierno del presidente Ignacio Andrade. Se inicia desde Colombia el 23 de mayo de 1899 y estuvo liderada por Cipriano Castro. Es importante acotar que previo a este levantamiento, Cipriano Castro estuvo exiliado durante 7 años en Colombia, entre 1892 y 1899. Esta insurrección se origina por la crisis política que experimentó el régimen de Ignacio Andrade y el liberalismo amarillo en general. La muerte de Joaquín Crespo fue uno de los detonantes para que Castro pusiera en marcha la última fase de su movimiento revolucionario, el cual se encontraba organizando en el exilio desde la Revolución Legalista en el año 1893. Para llevar a cabo la revolución, decide buscar alianza con Carlos Rangel Garviras, pero esto no se llevó a cabo y Castro decide apoyarse en sus 60 hombres y el partido castrista, el cual lo esperaba en Táchira. Comienza la revolución. Castro y sus fuerzas crecen a medida que van entrando en el centro andino. Castro vence en la batalla de Tocuyito. 2 días después a esto, Ignacio Andrade asume el mando personal de la guerra y Castro lanza una ofensiva coordinada hacia Caracas. Castro logra entrar en la capital el 23 de octubre. Andrade es derrocado y forzado a exiliarse en Curazao. Castro asume el poder y poco tiempo después se desata la Revolución Libertadora, una guerra civil conformada por un grupo de caudillos liderados por Manuel Antonio Matos, aliados con empresas transnacionales, que intentaron derrocar el gobierno de Cipriano Castro. La batalla más importante de esta guerra civil, que duró 2 años, fue el asedio a La Victoria, en noviembre de 1902, donde lograron derrotar a los revolucionarios anticastristas que intentaban tomar Caracas. Luego, los anticastristas se dividieron debido a desacuerdos internos y fue aquí cuando el gobierno castrista aprovecha esta división para derrotar caudillo por caudillo. Esta revolución marcó el final del siglo XIX venezolano, el cual se caracterizó por la inestabilidad política, bipartidismo y disputas entre caudillos. También marca el final de la época de las grandes guerras civiles venezolanas. Las principales características del gobierno de Cipriano Castro son un gobierno autoritario. Durante su periodo, los derechos civiles fueron muy poco respetados. Era un gobernante muy personalista que suprimió algunas libertades públicas. La deuda externa alcanza los 190 millones de bolívares. Además, el precio del café baja de forma alarmante. Y por último, algunas potencias acreedoras que no solo querían cobrar la deuda, sino también de indemnizaciones por daños durante la Revolución Libertadora, se vuelven más beligerantes. Potencias como Inglaterra y Alemania bloquean con barcos las costas venezolanas. Esto se resuelve en 1903, cuando se firma el Protocolo de Washington, donde Venezuela se compromete a pagar la deuda. Durante 1908, el presidente de la República, Cipriano Castro, sufre de una enfermedad y por tal motivo se trasladó a Francia para realizarse una operación. En consecuencia, dejó a su compadre y gran amigo Juan Vicente Gómez.
Juan Vicente Gómez, cuando toma la presidencia interina, realiza un golpe de Estado y se instaura en el poder. Cabe destacar que duraría 27 años, ya sea directa o indirectamente, en la presidencia de la República, porque en ocasiones Gómez nombraba a presidentes manipulados por él. En cuanto a la actividad económica, Gómez manejó de manera adecuada la economía agropecuaria. Un claro ejemplo fue la subida en la posición de Venezuela como mayor productor de café del mundo. En antítesis de lo antes mencionado, en cuanto a la economía petrolera, Gómez entregó concesiones de explotación a varios países extranjeros. Estas concesiones trajo pocos beneficios al país y más desigualdad económica. La parte política fue uno de los puntos fuertes de Gómez, ya que llevó el Estado, la presencia del Estado, fuera de la zona central de Venezuela. Acabó con los caudillos que habían en los pueblos y desarrolló un naciente Estado moderno. Sin embargo, la persecución política fue bastante acentuada. Caracas sufrió una transformación importante, al igual que Maracay, o los Andes con la carretera transandina, pero todavía la mayor parte de la población venezolana seguía siendo pobre. El 17 de diciembre de 1935 muere Gómez. En conclusión, Venezuela ha sufrido una cantidad considerable de rebeliones, revoluciones, levantamientos armados, etc. Esto trajo como consecuencia poca estabilidad económica y social en el país. Por lo tanto, desde 1830 hasta inicios del siglo XX, resultó difícil construir una verdadera soberanía nacional, que sea estable y duradera.